Hola amigos, hola amigas de YouTube. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes y compartir un video tutorial más en este curso de SQL Server. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las tablas y los tipos de datos en SQL Server. Vamos a tener que hacer una parada obligatoria en un poco de teoría, dado que es necesario por el tema a tratar. Bien, veamos entonces qué es una tabla en SQL Server. Las tablas dentro de SQL Server son objetos dentro de la base de datos cuyo propósito principal radica en el almacenamiento de información o almacenamiento de datos. Su estructura como tal está compuesta por un conjunto de columnas y registros. Si se necesita ver de una forma un tanto más gráfica, podemos compararlo con una hoja de cálculo en Excel. De hecho, para presentar un ejemplo práctico, podemos decir o podemos hacer mención a una tabla de personas. Una tabla de personas va a necesitar registrar información tal como el nombre de la persona, su apellido, su fecha de nacimiento, su género. Dicha tabla podría quedar de la siguiente manera, en donde la columna nombres, apellidos, fecha de nacimiento y género vendrán a ser cada uno de los campos de la tabla, y Marta Elizabeth Villanueva, con fecha de nacimiento 20 del 05 de 1995, de género femenino, vendrá a ser mi primer registro. ¿Ok? Antes de pasar a explicar lo que son los tipos de tablas que maneja SQL Server, vamos a agregar algo. La interacción o el cruce entre un campo y un registro viene a resultar en un dato. Dicho de otra manera, la palabra Villanueva como tal es un dato dentro de la base de datos. Pero, sin embargo, este dato como tal no me arroja mayor información. Para yo poder obtener información de la base de datos es necesario que agrupe una serie de campos, y en muchas ocasiones va a ser necesario agrupar campos no solo de una tabla, sino de diferentes tablas para tener mayor abstracción. Ok, continuemos con lo que son los tipos de tablas en SQL Server. Adicional a las tablas que podemos crear como usuarios, que es en lo que vamos a trabajar el día de hoy, SQL Server permite el manejo de 4 tablas más. Solo las vamos a mencionar de forma general para no saturar de información al oyente. Primero, las tablas con particiones. Estas tablas, por lo general, su función principal es dividir el número de columnas en diferentes archivos para mejorar el tiempo de respuesta y el indexado. Las tablas temporales son tablas que comúnmente vamos a utilizar al momento de hacer procedimientos almacenados, cuya tarea va a ser la de almacenar información, procesarla, mostrarla, y una vez completada su tarea se destruyen automáticamente. Existen dos tipos de tablas temporales: las tablas locales, que son aquellas que únicamente puede utilizar el usuario que las crea, y las tablas globales, que son aquellas que pueden ser utilizadas por más de un usuario dentro de la base de datos, y únicamente se destruyen cuando todos los usuarios que tienen acceso a estas hayan terminado su sesión. Las tablas del sistema son tablas especiales que nosotros como usuarios no vamos a tener acceso a ellas, dado que únicamente el System tiene propiedad sobre estas. Estas tablas se manejan para almacenar información referente al servidor donde se está ejecutando SQL Server, y almacenar información referente a los registros que se han o a la actividad que se ha ido manejando dentro de la base. Por último, tenemos las tablas anchas. Estas tablas anchas nos permiten ampliar el número de columnas que son permitidas por cada tabla.
SQL Server maneja un número limitado de columnas por tablas, pero muy rara vez vamos a utilizar estas tablas anchas, dado que el número máximo de columnas permitidas por tabla es de 1024 tablas, así es que rara vez vamos a utilizar tablas anchas. Muy bien, ya habíamos hablado acerca del dato, y lo único que falta mencionar es que es el objeto más pequeño dentro de una base de datos, y como les mencionaba, para que un dato o para obtener información de la base de datos es necesario agrupar cierto número de campos, ya sea de una tabla o de varias tablas. Los tipos de datos que maneja SQL Server son los siguientes. Vienen representados en 7 grupos, los cuales van desde numéricos exactos, numéricos aproximados de tipo fecha y hora, cadenas de caracteres, Unicode, cadenas binarias que nos permiten guardar mapas de bit, es decir, imágenes, y otros tipos de datos de SQL Server. Nosotros principalmente nos vamos a manejar con los primeros 6 tipos, y si queda oportunidad vamos a ver los tipos de datos especiales que maneja SQL Server. Bien, sin más que agregar, vamos a pasar a crear tablas dentro de SQL. Para ello vamos a tener que abrir nuestro SQL Management Studio, y loguearnos con nuestro usuario SA. Ok, en el video anterior vimos cómo crear una base de datos. En esta oportunidad yo no tengo una base de datos creada, voy a crear una rápidamente. Para ello vamos a utilizar el comando create database y el nombre de la base de datos que vamos a crear, que en esta oportunidad vamos a crear una tabla para un restaurante. Ok, ejecutamos con F5 y se creó la base de datos correctamente. Ok, como pueden ver, aquí está la base restaurante, y en estos momentos vamos a proceder a crear una tabla. Ok, una vez que tenemos creado nuestra base de datos restaurante, lo siguiente que vamos a hacer es crear una tabla dentro de este. Si yo creara la sentencia create table en estos momentos, la tabla no se va a crear dentro de mi base restaurante, porque la base de datos que está seleccionada es la master, y yo necesito crearlo dentro de mi base restaurante. Pueden cambiar la base utilizando esta pestaña de acá y seleccionar su base de datos, o le pueden decir a SQL Server que no utilice master, sino que utilice restaurante. Como les he dicho anteriormente, a mí me gusta bastante utilizar las sentencias de SQL Server, entonces yo lo voy a hacer de esta manera. Ustedes lo pueden hacer ya sea de esta manera o utilizando la pestaña de el Management.
Entonces vamos a cambiar la sentencia create database por create table y vamos a colocar un nombre a nuestra tabla. Yo personalmente prefiero utilizar mayúsculas porque me gusta tener cierto orden, por decirlo así. Es decir, que a mí me gusta estandarizar bastante la base de datos, de forma tal que el nombre de las tablas las manejo de forma plural, como ya lo había explicado en videos anteriores, y los nombres de las columnas las manejo en forma singular. Por ello, y siguiendo el ejemplo que habíamos visto en las diapositivas, vamos a trabajar esta tabla como una tabla para personas. Entonces vamos a nombrar nuestra tabla personas, ok, y a continuación vamos a abrir y cerrar paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a colocar las columnas con su respectivo tipo de datos. Por ejemplo, cada tabla es necesario que tenga un ID o un código de la tabla como tal. Es decir, si la tabla es personas, yo voy a necesitar un código de persona. ¿Con qué? ¿Con qué tipo de dato? Por lo general, el ID o el código que representa la tabla tiene que ser de tipo entero. Esto es por lo general. Actualmente las bases de datos permiten manejar códigos únicos dentro de estas que se manejan de forma alfanumérica, pero para nuestro ejemplo lo vamos a manejar así. Después necesito guardar los nombres y los apellidos de las personas, pero como una persona puede tener hasta 3 nombres, vamos a colocar primer nombre, segundo nombre y tercer nombre con 2 apellidos. Entonces, primer nombre de tipo puede ser char o varchar, vamos a manejarlo como varchar y le vamos a dar un máximo de 50 caracteres. Después vamos a colocar segundo nombre, también de tipo varchar, 50 caracteres. Y tercer nombre para casos especiales, también con 50 caracteres. En estos momentos yo no voy a tocar condiciones especiales, tal como que los campos no pueden ir nulos, como colocar que el campo sea único dentro de la base de datos, o una llave primaria para el código de la persona, porque eso lo vamos a ver más adelante. En estos momentos únicamente queremos ver cómo crear tablas dentro de SQL Server. Una vez que yo ya pueda almacenar mi primer nombre, segundo nombre y tercer nombre, vamos con la parte de los apellidos. Vamos a colocar un primer apellido, de tipo varchar, un tercer apellido y un apellido de casada para el caso de las mujeres o caballeros, dependiendo del caso. Ok, si ustedes se pueden dar cuenta, a mí me está dando un error SQL Server. El primer apellido está subrayado con esa línea roja y es porque hemos cometido un error. Bueno, en mi caso yo cometí un error, y es que después del tercer nombre no coloqué la coma. Entonces
no era válido colocar después otro campo sin que yo le dijera que, o sin que yo colocara la coma, perdón. Ok, tengo el código de la persona, hasta 3 nombres puedo almacenar y puedo almacenar hasta 3 apellidos, incluyendo el apellido de casada o casado. Bien, lo siguiente que necesito para mi tabla de personas es saber si la persona, el tipo de género. Yo en lo personal manejo el género con un char de 1. Únicamente almaceno M para masculino y F para femenino. Entonces vamos a colocar género de tipo char de 1. ¿Por qué de 1? Para no tener confusiones al momento de almacenar la información, ya sea que pongamos las restricciones dentro de la base de datos o a la hora de estar programando, si es que la tabla va a ser utilizada por un sistema, nosotros podemos controlar eso y evitar que se cuelen datos de más. Por último, necesitamos saber la fecha de nacimiento de la persona. ¿Por qué no directamente la edad? Porque es mucho más fácil calcular a partir de una fecha de nacimiento la edad de una persona. Caso contrario, si la persona coloca su edad, es decir, si para el año 2016 esta persona tiene 21 años, para el año 2018 no va a tener los mismos 21 años. Por ello, al momento de saber la edad de una persona, lo más conveniente es hacerlo por medio de su fecha de nacimiento. Entonces colocamos el campo fecha de nacimiento, le decimos que va a ser de tipo, podemos dejarlo date o datetime. Si lo dejamos de tipo date, es de tipo fecha. Si lo dejamos de tipo datetime, va a ser fecha con hora. Para este caso lo vamos a dejar de tipo date. Y ya tenemos nuestra tabla que va a almacenarse dentro de nuestra base restaurante. Únicamente completamos con punto y coma y ejecutamos la sentencia con F5 o con el botón de ejecutar. Los comandos se completaron correctamente y yo ya puedo ver dentro de mi base de restaurante mi tabla personas. Dentro de mi tabla personas puedo ver mis columnas donde tengo mi código de persona, mi primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Como siempre, también voy a explicar cómo hacerlo de la forma gráfica. Vamos a crear una nueva tabla. Para este caso vamos a crear una tabla de empleados donde vamos a guardar el código de la persona, perdón, el código del empleado va a ser de tipo entero. Vamos a guardar el código de la persona, ya les voy a explicar el por qué. ¿Por qué vamos a guardar el código de la persona? Bueno, vamos más adelante a hacer una llave foránea con el código de la persona para que nosotros almacenemos la información de esta persona dentro de la tabla de persona, es decir, su primer nombre, su segundo nombre, su tercer nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento y su género dentro de aquella tabla. Solo vamos a hacer una relación con la tabla de empleados y ya vamos a obtener más información sobre esta persona que trabaja para el restaurante. Ok, para poder hacer una relación entre tablas, el campo que va a servir como llave foránea tiene que utilizar el mismo tipo de dato que utiliza la tabla principal, por decirlo así, en este caso la tabla de personas. En aquel ejemplo yo había dejado el código de personas como tipo entero, así que aquí también lo vamos a dejar como tipo entero.
voy a aprovechar este campo para mostrarles que aquel grupo de 7, aquel cuadro donde habían 7 tipos de grupos de datos, de grupos de datos, se muestra acá. Aquí están todos los datos soportados por SQL Server. Aquí está el timestamp, el tinit, el var binary, el varchar, el varchar max, que es especial, más adelante lo voy a explicar, el real, el ntext, el imagen, el float. Han empleado dos que no habíamos contemplado nosotros, que son el geometry y el geographic, pero yo me voy a quedar con el int. Ok, en esta pestaña que dice permitir valores nulos, por defecto está seleccionada, que quiere decir que el campo puede ir en nulo y no va a saltar ningún error dentro de la base de datos. ¿Qué más podemos registrar en una tabla de empleados? Aparte de su código de empleado y el código de persona que nos va a enlazar a la tabla de personas. Bueno, podemos también guardar el cargo que desempeña esta persona y el salario que devenga. Para ello vamos a necesitar ya sea ingresar el cargo de forma manual o hacer referencia a una tabla de cargos. Por cuestiones de abstracción y de no estar repitiendo, por ejemplo, jefe de bodegas o encargado de bodegas y viene siendo el mismo cargo, vamos a manejar este campo como un campo externo, es decir, otra llave foránea. Para este caso vamos a poner código de cargo y vamos a crear la tabla de cargos. Esto lo vamos a manejar como tipo entero también. Por último vamos a manejar la parte del salario y lo vamos a manejar como tipo money. Muy bien, ahora que ya hemos ingresado los datos, lo único que falta es guardar la tabla y me va a pedir que escriba el nombre para la tabla. Como les había explicado, esta tabla tiene que respetar aquellos parámetros que establecimos para la tabla de personas. Por ello, esta tabla se va a llamar empleados. Muy bien. Por último, para completar, vamos a crear la tabla de cargos, donde vamos a tener el código del cargo, que va a ser de tipo entero, el nombre del cargo, que va a ser un varchar, lo vamos a dejar de 150, y por último una descripción del cargo, que la vamos a dejar de tipo varchar max. Es decir, no tiene restricción al momento de ingresar la cadena. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. En el siguiente video tutorial vamos a ver vamos a hablar acerca de las llaves primarias, llaves foráneas y algunas restricciones en SQL Server. Yo les agradezco y los espero en la próxima sesión.